Una vez más, el equipo de la Ventana Ciudadana, en su área de trabajo, se presenta ante ustedes, amigos y amigas, seguidores nuestros en Chile, América Latina y en el mundo, para dar paso a un nuevo diálogo ciudadano. Esta vez con don Andrés Cruz Carrasco, un colaborador fiel a la Ventana Ciudadana. Cada semana está presente con sus artículos de profundo análisis sociológico, filosófico y de carácter político, y que ustedes normalmente comentan y le hacen preguntas a don Andrés, pues ahora podrán reclamarle porque no contesta. Andrés es un abogado, doctor y constitucionalista, pero además él ha tenido distintos cargos, responsabilidades de carácter público que lo acercan a la ciudadanía, además de ser docente universitario. Y él fue candidato a constituyente después de haber participado y haber votado, entiendo, por el apruebo. Por supuesto, pues oiga. Fue candidato a constituyente y ha sido elegido, por lo tanto, el equipo de la Ventana Ciudadana lo felicita y yo creo que una buena parte de la ciudadanía también. Porque usted es un hombre querido y reconocido, y sobre todo en este ámbito, es una de las personas que sabe de este tema y esperamos su aporte. ¿Cómo estás, Andrés Cruz Carrasco? ¿Cómo están ustedes, Ventana Ciudadana? Una vez más en este programa. ¿Cómo está Juan Luis? ¿Cómo está Rodolfo tras bambalinas? ¿Cómo está todos los que están escuchando en estos momentos a su disposición para poder compartir con ustedes un grato momento para conversar y poder ir despejando lo que se nos viene encima, las esperanzas y los sueños que se pueden llegar a materializar a través del trabajo que se pueda desarrollar en la Convención Constitucional? Mira, Andrés, yo te voy a plantear algunos de los temas que espero sean también la preocupación de la ciudadanía por tener un approach, una visión de lo que fue esta experiencia. Uno, yo tengo la impresión de que si este evento electoral se hubiese desarrollado la elección, más que un evento, un hecho concreto, esta elección de constituyente, si hubiese ido separada de elecciones de alcalde, concejales y gobernadores, hubiese tenido un nivel de participación mayor. Lo que no significa que haya un cuestionamiento. Yo creo que el nivel de participación es bueno, pero yo tengo la sensación de que ahí influyen una serie de temas. Uno, la pandemia. Dos, la mezcla de candidatos que hacían engorroso el entendimiento y la visibilidad de ustedes como candidatos, que en una maraña impresionante, con un nivel de propaganda impresionante de la derecha para los constitucionalistas y de los candidatos de los partidos en la radio y en la opinión pública, los hizo menos visibles de lo que deberían haber estado para esta elección. Y la complejidad respecto de... yo creo que en general el hito fundamental es, primero, las movilizaciones sociales que dieron paso al plebiscito, un plebiscito donde se ganó 80-20, 80% de gente que quería cambiar esta constitución, y lo mínimo que yo esperaba era que votaran los 7 millones que votaron en ese plebiscito, o un poco más. Pero digo, estos tres temas y otros más confluyeron en enredar
la visión de los electores y por tanto yo creo que fueron algunos de los elementos que explican esta baja. Y finalmente, un tema súper importante, plena pandemia y con una situación económica, pero horrible en los sectores populares, que ir a votar les significaba 2 kilos de pan para su familia. Este este nivel de retroceso que hay en la ley electoral, en el sistema electoral. O sea, no es posible que a esta altura de la vida la gente tenga que pasar 3, 4, 5 comunas para ir a votar a un lugar y no votar al lado de su casa donde hay escuela. Y si eso es así, ¿por qué hay en Santiago el metro libre de cobro y esa situación no se produce en las regiones? Entonces, son 4 elementos: la pandemia, la mezcla de los candidatos, la complejidad de los votos y la situación económica, que en los sectores populares que tienen que tomar 2 o 3 micros para ir a votar, obviamente que los inhiben porque prefieren comer. Eso. Ya, yo estoy de acuerdo en algunos aspectos que tú has mencionado, Juan Luis. Efectivamente, creo que podríamos agregarle otros. Cuando yo hice el proceso de propaganda, constaté que había un alto nivel de ignorancia de qué se trataba todo esto. La ciudadanía, muchas personas no tenían idea de lo que era un convencional constituyente. Y poco ayudó el hecho de que se haya hecho en conjunto, realizado en conjunto la elección, junto con los alcaldes y concejales y junto con los gobernadores, que también es una figura inédita dentro de la experiencia electoral nacional. Una figura que, como el gobernador, que debería repetirse en otros procesos, pero el convencional constituyente era algo tan trascendente e importante que debió haberse trabajado de otra manera por parte del gobierno. No se hizo. Creo que hubo una desprolijidad para dar a conocer la importancia de esta elección, y esto redundó también en el trabajo verificado por parte de quienes éramos candidatos, de que no logramos seducir a las personas y a los ciudadanos para que concurrieran a las urnas y emitieran su sufragio. A mí me parece que para una elección de alcaldes y concejales y gobernadores también es bajo un 40%. No es pésimo para convencionales constituyentes, tomando en consideración que efectivamente la pandemia pudo haber atentado en contra de que la gente concurriera, pero eso no obsta a que la gente fue a votar para el plebiscito del apruebo o rechazo. En España, el 80% fue a votar en las elecciones autónomas en Madrid. Por lo tanto, hay procesos en los cuales ha sido exitoso, pese a la pandemia, las circunstancias que se están dando. Ahora hay otros lugares que también han fracasado en términos de convocar electores por la situación que estamos viviendo. Y eso hace también que esto haya redundado en los resultados, ¿ah? Porque en el distrito 20, donde votó alrededor del 40% del padrón, bajo el promedio del 41, un poco más por ciento del nivel nacional, ninguno de los candidatos, ninguno, superó los 2 dígitos. Ninguno. ¿Ah? Ninguno obtuvo más de 10.000 votos. Ninguno. ¿Ah? Por lo tanto, aquí ninguno se puede arrogar la voz del pueblo. Ninguno. ¿Ah? Y de hecho, tanto es así que hubo candidatos que obtuvieron una votación que puede ser inferior o inclusive superior, ¿eh? Porque por el juego de Víctor Downty y las listas finalmente terminaron elegidos personas con menor votación, que no pueden dejar de ser consideradas dentro del proceso que se viene encima. Hay que recordar que esta convención constitucional va a elaborar un producto que va a ser la constitución, pero que el objetivo es que sea participativo. Es decir, no vamos a replicar el mismo vicio que actualmente vemos en el Congreso, en la cual existe una brecha significativa entre el representante y el representado, que hace que el representado no se sienta partícipe de finalmente lo que se está desarrollando en el trabajo legislativo. No podemos reproducir eso nosotros. Y por lo tanto tenemos que abrir las puertas para que todos aquellos que no fueron elegidos, pero que tienen ideas y proyectos muy interesantes, puedan servirse de los convencionales también como caja de resonancia para poder exponer estas perspectivas y no dejar fuera de manera sectaria
a un determinado número de personas simplemente por no haber obtenido un escaño dentro de la Convención Constitucional. Esto es más que un debate legislativo. El debate constitucional tiene que ser extremadamente inclusivo y generar y tener los espacios para que la ciudadanía obviamente participe. Y no solamente la ciudadanía, bueno, dentro de la ciudadanía, todos aquellos también que fueron candidatos pero que no lograron un cupo en la Convención Constitucional. Solo de esa manera, validando el proceso, vamos a poder tener un producto que el día de mañana, porque recordemos que hay un plebiscito de salida, y en el plebiscito de salida la idea es que se apruebe finalmente lo que se coloque a disposición de la ciudadanía, porque ha sido elaborada de manera participativa. Veamos Yo qué debería, ocurre en el futuro. yo debería entender, Andrés, que tú y mucha gente como tú, que son elegidos constitucionalistas hoy día, están haciendo con tus palabras, estás haciendo el compromiso de mantenerte ligado a las organizaciones sociales para recabar opinión de las personas. Absolutamente, y de hecho ya estoy gestionando reuniones con sindicatos y con otro tipo de organizaciones para poder ir gestionando una vinculación estrecha del trabajo que tenemos que ir desarrollando. Estoy tratando de acercarme a las juntas de vecinos, porque esto tiene que ser participativo y yo como convencional constituyente tengo que rendirle cuentas a las personas que no solamente están en mi distrito, si ahora los convencionales tienen una competencia que implica una representación nacional y por lo tanto tenemos que brindarnos y entregarnos hacia lo que nos digan ellos para los efectos de materializar el programa también que hemos ofrecido. Debo, Y esto, sí, dale nomás, Juan Luis. Debo felicitarte una vez más porque no solo yo te tenía confianza en términos de tus aportes, de tu capacidad, de lo estudioso y comprometido que has sido con la visión ciudadana, sino que además por este aporte, ojalá que lo imiten muchos otros constitucionalistas elegidos, porque me parece vital este ejercicio. De hecho, la Ventana Ciudadana en este mismo minuto te pide una audiencia para que reciba nuestra opinión. Por No, supuesto, no, si todo lo que pero sea. sí que nos Y gustaría en además, algún minuto, quizás perdón, nos gustaría hacerle un reportaje a alguna de tus encuentros ciudadanos, sería bastante interesante. magnífico, súper, súper. Y de hecho, aquí hay algo que tú has tocado súper importante, Juan Luis, que es algo que, y a mi juicio, también debería estar constitucionalizado, que es velar por evitar la concentración de los medios de comunicación, porque si hay algo que tenemos que resguardar en una democracia es la libertad de expresión. Y por lo tanto, estos espacios, así como otros, son fundamentales para mantener el núcleo democrático para que la ciudadanía se informe de lo que está ocurriendo. Sin libertad de expresión, sin medios locales, sin medios regionales, sin medios de provincia, la democracia sencillamente no existe. Con duopolios o concentraciones de medios que finalmente determinan a través de su agenda setting qué es lo que se ve y qué no es lo que no se, qué es lo que no se puede ver, finalmente estamos atentando en contra de la libertad de prensa. Y eso es algo que hay que resguardar y asegurar. Y esto es algo respecto de lo cual tenemos que velar en la Convención Constitucional, para que no solo nosotros como convencionales tengamos que rendirle cuentas de manera permanente a la ciudadanía, tengamos reuniones, acojamos cuáles son sus ideas, sino que también estemos presentes en los medios de comunicación, sobre todo ahora a través de estas herramientas que nos permiten estar en cualquier momento, y aunque sea un momento, poder informar respecto de qué es lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, cuáles son las ideas que se están debatiendo, cuáles son los derroteros, las dificultades, los desafíos que se vienen por delante frente a un proceso tan importante del que no podemos restarnos. Y de ahí que yo creo que el hecho del 41% de participación es tan bajo. Es nuestra responsabilidad reencantar al 59% del padrón para que participen en el plebiscito de salida. André, verdad que ante nuestros lectores haremos todos los esfuerzos posibles por asistir a alguno de esos eventos, porque en donde podamos reportear, poder escuchar a la gente y ver que tu trabajo sea imitado por otros constitucionalistas. Pero André, cuéntame una cosa, en este escenario electoral, nosotros podemos observar cómo el modelo va cayendo, y yo digo al modelo neoliberal en sus facetas
no solo económicas, sino culturales, sociales, políticas, filosóficas. Y van cayendo también que ya venían reblandecidas las instituciones. La institución, las instituciones políticas, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos se deterioran cada día más porque han dejado su rol esencial, porque la política es el servicio es el servicio a la ciudadanía, se hace política en el mundo, o se debería hacer política, esa es la concepción histórica, para transformar las situaciones sociales. Sin embargo, en este último largo periodo, 30 años, pareciera ser que la concentración del poder en la mano de unos pocos ha sido como el objetivo de los partidos políticos y de los parlamentarios. No se escucha programas que interpreten las reivindicaciones sociales. Fíjate tú que después del estallido social se oyó la voz del pueblo una semana, 2 semanas, y después se olvidaron. Cuando vino la tranquilidad se olvidaron. Viene este inmenso tsunami político en los partidos políticos y ya hoy día están peleando solo por poder. El escenario político, el show político hoy día. La señora Narváez, candidata del Partido Socialista, señalando que sus contendores le tienen miedo, pero si no marca ni un 3%, ¿cómo es posible? ¿En qué mundo viven los partidos políticos y sus militantes? Y ninguneándose de un lado a otro. Entonces, ¿cómo la ciudadanía los va a seguir? ¿Cómo la ciudadanía los va a escuchar? ¿Cómo la ciudadanía los va a respetar, honrar y apoyar? Mira, si nosotros hacemos un leve análisis, a lo menos el 40% de los candidatos elegidos en la constitucional son de listas independientes, comillas, puramente independientes, pero no independiente político, independiente de partido, porque sus políticas son medioambientales, sus políticas son de distinto carácter, pero están comprometidos con políticas que dicen relación con las reivindicaciones de la sociedad civil. Y eso, si nosotros lo comparamos con lo que es hoy día el Parlamento, en el Parlamento el 1% es independiente. Pero no solo el 40% es independiente en esta elección de constitucionalistas, sino que algunos partidos llevaron candidatos independientes en sus listas. Digo yo que fue porque tramitaron tanto a los independientes y fue tan forzosa la participación de ellos que muchos terminaron yendo por comodidad en los partidos políticos y los partidos lo hicieron para acarrear votos porque ya veían la debilidad que ellos tienen en la masa de electores. Entonces, si nosotros hoy día pudiéramos hablar de independientes, yo creo que más del 50% son independientes al interior de la asamblea recién elegida. Yo diría ¿Qué que te son parece? más, ¿eh? Yo diría que son más, Juan Luis, creo que son más. Efectivamente, hay un fenómeno que se da en este proceso eleccionario con baja participación, pero que de todas maneras denota una realidad. Denota una realidad en la que un padrón significativo de las personas que generalmente se ven identificadas con la derecha, perdón, con la derecha y con el centro, o no fue a votar, o no fue a votar, o se plegó por alternativas que estaban más a la izquierda, o que no militan en ningún partido político. Puede haber sido esa la explicación. En segundo lugar, obviamente que hay una irrupción de personas que representan a organizaciones sociales de base que vienen trabajando hace mucho tiempo, es decir, no es algo que apareció.
es algo que ya se venía desenvolviendo y que implica que hay que observar, hay que mirar, hay que analizar para determinar qué es lo que está ocurriendo, y no en el sentido de que es algo que es anormal, sino que es explicar cómo se genera esta brecha entre los partidos políticos y el contexto finalmente del tejido social en el que se van amalgamando estas alternativas distintas que pueden ofrecer una perspectiva que es interesante, que forme parte de la Convención Constitucional. Veamos qué ocurre, porque como muy bien tú acabas de manifestar, la generalidad se considera independiente, la generalidad responde a identidades específicas, la generalidad corresponde o está jugado por ciertas ideas o luchas o contextos que son determinados y que no están articulados. Entonces, en el proceso de conversación de la Constitución, vamos a ver qué va a ocurrir, si se van a mantener aglutinados como fueron también a la elección, es decir, por lista, van a mantener esta suerte de funcionamiento en bloque, como lo hicieron en la elección, o bien van a comenzar a desgranarse para poder ir formando parte de distintos grupos conforme a la temática. Es decir, que la lógica ya no sea de bancadas por partidos, movimientos, grupos o colectividades, sino que sean finalmente bancadas por temática. Es decir, que conforme se vaya dando una temática, se vayan agrupando, aglutinando las distintas perspectivas que se vayan dando al interior de la convención. Podría ser un fenómeno súper interesante y que podría servir para hacer mucho más fluida la redacción de la constitución, de las cláusulas, y que sean aprobadas por las 2/3 partes de los miembros. Ahora, algo interesante que vamos a ver es qué va a ocurrir con la discusión del reglamento. Eso. Porque el reglamento finalmente es lo que va a especificar cómo vamos a tener que vincularnos entre todos. La decisión de la forma o la orgánica que se vaya a dar al interior de la Convención Constitucional también va a ser determinante para especificar si esto vamos a funcionar finalmente por bancadas temáticas, por bloques políticos, por partidos, por lo que eran las listas. No lo sé, eso habrá que verlo conforme se determine cómo va a seguir funcionando esto. Y es algo que es sumamente importante. No sé si lo tenías tú preparado como pregunta, Juan Luis, Sí, pero es sí. que es urgente, esencial, indispensable que quienes somos de provincia luchemos por una convención itinerante. Luchemos y no nos complementamos por una convención itinerante. Que no terminemos funcionando en el Palacete Pereira, que es un símbolo de la plutocracia censitaria en Santiago. Yo no estoy dispuesto o no me sentiría cómodo redactando una constitución debajo de una lámpara de lágrimas, que me parecerá muy bonita, pero que responde a otros cánones y a otras élites que creo que hay que romper. No se trata de pasar por encima de ellos, pero sí generar, por una cuestión de respeto y participación, un trabajo en provincias. O por último, que las comisiones que se formen temáticas funcionen en provincias y que luego los plenarios se hagan en Santiago. Pero creo que es importante descentralizar el trabajo de la Convención Constitucional. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque expresa, sí, sí, es que esta separación entre los políticos y la ciudadanía tiene que ver incluso con las formas, tiene que ver con los estilos. Y esto que tú señalas es muy importante. O sea, ¿por qué encerrarse en un palacio? Pero, ¿y por qué la gente no podría ir a escuchar el debate? O sea, una de las cosas que se puede consensuar es que hoy día no hay educación cívica. ¿Acaso no podrían ir los colegios a escuchar la discusión de ustedes con normas, procedimientos adecuados, sin interrumpir el trabajo? Pero que me parece esencial. Bueno, te felicito por tus opiniones. Creo que el reglamento fija normas y procedimientos que tienen que quedar muy claras. Ahora, mi preocupación es que desde el punto de vista metodológico es necesario dividir temáticamente en comisiones, pero me preocupa cómo no perder la visión integral. Súper buena pregunta. Súper buena Súper. pregunta. Sí, súper buena pregunta porque hay muchos, mira, hay un montón de reglamentos dando vuelta, de gente que propone cómo debería funcionar esto. Yo creo que dentro de las discusiones que se tienen que dar del trabajo en comisión, es imposible que esto se haga en plenario, para que nos entendamos. Es imposible avanzar en un trabajo en que 155 estén discutiendo todo
todo el rato respecto a una temática, a lo mejor es funcionar en comisiones para los efectos de lograr que en esas mesas se haga una propuesta. Ahora, el primer punto de discusión, ¿cómo se van a conformar las comisiones? ¿Cuánto va a ser el número de cada comisión? ¿Cuáles van a ser las temáticas a abordar? ¿Va a ser paritaria las comisiones? ¿Las comisiones van a tener que funcionar con mayoría o por 2/3? Recordemos que los 2/3 solamente es aplicable para la cláusula que finalmente va a quedar en la Constitución, pero no necesariamente para el trabajo que se haga en comisiones. Las comisiones perfectamente pueden funcionar con mayoría simple, por mayoría de los presentes, y tiene que haber necesariamente, y esto es una propuesta que veremos qué ocurre en la convención, en el reglamento, tiene que haber una comisión que articule todas las otras comisiones, de manera tal de que el trabajo que se realice por cada una de las comisiones llegue a esta comisión y esta comisión efectúe el enlace entre cada una de las temáticas para evitar de que queden distintos parches en la Convención Constitucional. Y ojalá que ese trabajo efectuado por esa mesa, que es el articulador y que hace que converge y hace conversar los distintos trabajos de las otras comisiones, esté formada por personas que tengan conocimiento en materia jurídica, porque hay que traducir esto en lenguaje jurídico. Y finalmente, obviamente, siempre la última palabra la va a tener el plenario de la convención, que tendrá que aprobar el trabajo por las 2/3 partes. Pero es algo que finalmente tiene que ir decidiéndose en la medida de las posiciones que se vayan adoptando en la convención respecto de esta temática, que va a ser, insisto, súper importante. Tan importante que, de hecho, en la experiencia histórica nuestra, en la Constitución del 25, no hubo acuerdo respecto al reglamento. No se pudo llegar a acuerdo y se tuvo que saltar directamente a las cláusulas de la convención porque fueron incapaces los constituyentes de la época en poder determinar cuál iba a ser el modelo de trabajo. Y es algo que la experiencia comparada ha demostrado que inclusive puede llegar a demorar mucho más que la propia redacción de la Constitución, solo el reglamento. Entonces es algo que hay que estar atento a lo que va a ocurrir para evitar de que nos veamos frustrados frente a la realización del trabajo que podamos realizar. Te regalo una moción de orden para cuando se constituyan. Por supuesto. Yo digo que más que un presidente, porque se ha hablado de quién va a presidir, más que un presidente debería haber un colectivo, un equipo de dirección que permita ese doble papel, ese comité ejecutivo de dirección puede estar conformado por una cantidad de personas que pudieran hacer esta suerte de visión integral en el trabajo de comisiones, digo yo. Es una buena idea. Ha funcionado en otras partes. Veamos cuál es la postura de los convencionales. Nos vamos a enredar quién va a presidir, si el tema no es presidir, porque el tema de estilo, sino que tiene que presidir un equipo. Y lo otro es esto que tú señalas, que me parece súper interesante, es que sea itinerante. Yo creo que tiene que estar, la gente los quiere ver trabajando, y te insisto, sería súper interesante que los estudiantes pudieran observar el trabajo de ustedes, o se generara alguna fórmula que permitiera que la ciudadanía tuviera acceso a las discusiones. Creo que esta idea de tener siempre presente a la ciudadanía significa también, aquí estamos, vean nuestro trabajo. Sí, por el área de la transparencia me parece súper bien. Oye, Andrés, dime 3 o 4 de las ideas fundamentales que están presentes en ti hasta hoy día. Yo sé que tú estás trabajando, estás dándole vueltas, pero hasta aquí, ¿cuáles son los elementos centrales que tú vas a proponer al comienzo de este trabajo? Porque después van a ir preñando y pariéndose otras ideas. Yo creo que hay un aspecto que a mí me interesa dejar muy asentado, que es la sustitución de nuestro clásico concepto de Estado unitario por uno de Estado regional, en la que se rompa con
la concepción de tener un poder centralizado en el que se concentra absolutamente todas las prerrogativas para pasar a conferirle autonomía a los territorios. Obviamente esto pasa necesariamente por cambiar nuestra división territorial, reconocer macrozonas, las regiones y el concepto de región ya no soporta más, y en la que se vayan aglutinando las provincias conforme a identidades culturales y económicas de manera tal de lograr un cierto equilibrio entre los distintos territorios, con una elección de gobernadores, intendentes o presidentes regionales que sea verificado de manera democrática, con parlamentos locales en la que se elija representantes que puedan gestar leyes de aplicación territorial, con financiamiento a través de rentas regionales constitucionalizadas, lo que se produzca, el servicio que se preste y lo que se explote en una región tiene que tributar en esa región. Y romper con este esquema en el que finalmente los conglomerados, las grandes empresas, terminan generando o creando sus casas matrices en Santiago, y toda la tributación termina allá, en desmedro de los territorios que tienen que soportar el uso de su infraestructura, la destrucción o desgaste de los caminos y también la contaminación y el desmedro de sus recursos naturales. Creo que eso es algo urgente que hay que velar por superar, porque esto está muy vinculado también con las decisiones que la propia ciudadanía adopte frente a un problema que es a nivel local y que la propia ciudadanía va a tener herramientas para poder enfrentar porque conoce esa realidad. ¿Y cuál es una de las ventajas de un sistema de estas características, como ocurre en España o en Italia? Que por lo general las políticas se desideologizan, dejan de ser de carácter meramente ideológico para pasar a tener un cariz netamente práctico, porque el que la soluciona es aquel que tiene el problema. ¿eh? Ya no más el señor de Vitacura, Lobarnechea, Las Condes, Providencia, y que venga a imponer cómo se resuelven las cosas acá, sin conocer el contexto real. Por lo que una política pública puede ser un fracaso, mal implementada, mal diseñada, se puede evaluar de manera negativa, con todo finalmente el dispendio de recursos que puedan ser destinados a otro objetivo. Y lo que fortalecería además un aspecto que un segundo aspecto que parece indispensable, que es el resguardo del medio ambiente, a través de una dinámica de construcción regional, se pueden establecer medidas mucho más efectivas de respeto al medio ambiente, incentivando el concepto de economía circular por sobre la explotación y el obnubilarse únicamente con el crecimiento económico, gestando un sistema tributario que permita asegurar este trípode, el trípode del sistema tributario, que es que recaude efectivamente impuestos, que tenga el carácter progresivo y que no afecte al empleo. Y eso se puede administrar de mucho mejor manera si es que se regionaliza finalmente la determinación de estas decisiones. Y esto vinculado también al concepto de fortalecimiento de la comuna, que la comuna deje de ser un mero administrador de recursos para que se pasen a ser verdaderos gobiernos locales, con consejos poderosos que puedan fiscalizar adecuadamente la función que le corresponde efectuar al alcalde, con cabildos con prerrogativas para poder gestionar participación ciudadana. El segundo gran pilar, para los efectos de promover dentro de la Convención Constitucional, es promover esta participación ciudadana a la que he hecho referencia. Pero no solamente de arriba hacia abajo, a través de plebiscitos y referéndum, sino que también de abajo hacia arriba, a través de instituciones como la derogatoria de ley. Oye, Juan Luis, todavía está vigente la ley de pesca, pese a que fue condenado un ex senador y una ex diputada por haber recibido coimas o haber sido cohechados para los efectos de favorecer a una empresa que también fue condenada como persona jurídica. Es cierto, esta sentencia todavía está en revisión por la Corte Suprema, pero eso no obsta a que el origen espurio de la ley haya sido establecido. Y pudimos perfectamente haber dejado de tener vigente este cuerpo normativo si hubiésemos tenido una herramienta como la derogatoria popular de ley. Luego también tenemos la revocatoria popular, es decir, que la propia ciudadanía pueda votar para los efectos de lograr hacer cesar en sus funciones a aquella autoridad que sea negligente, que no cumpla con su programa de manera injustificada o que sea corrupto. ¿Ah? Eso no existe en nuestro modelo actual. Y obviamente también esto está vinculado con la iniciativa popular de ley, que la ciudadanía tenga la posibilidad de promover mensajes o propuestas o mociones de ley para que sean debatidas en el Congreso. Y esto unido también
a las posibilidades, como existen en otros países, de que la ciudadanía pueda tener participación en los presupuestos locales. Esto a nivel comunal. Existe con mucho éxito en otros países. Y conste que no estoy hablando, para los que andan asustados, no estoy hablando ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Corea del Norte. En otros países también existen modelos súper análogos y que dan cuenta de la participación ciudadana y que funcionan perfectamente. Y con último tema, para el cierre, es el vinculado con el concepto de dignidad e igualdad. La dignidad humana no puede quedar limitada solamente, como está actualmente planteado en el artículo 1 de la Constitución de la dictadura cívico-militar. La dignidad, las personas no solamente nacen libres e iguales en dignidad y derecho, sino que tienen que desenvolverse durante toda su vida con igual libertad y dignidad, y tienen que morir igualmente libres y dignos. Y para eso tiene que consagrarse un fuerte concepto de igualdad más allá de lo meramente jurídico. Oye, Andrés, mira, tú hablabas de esta ley de pesca que sigue vigente a pesar de haber quedado, pero absolutamente en evidencia cómo había sido eh, sobrepasada. Pero mira, yo te pregunto respecto de otros temas como lo siguiente. Todavía está vigente el decreto 2200 que incentiva las plantaciones forestales y con los cuales las empresas ganan una cantidad de dinero impresionante. ¿Cómo es posible que se incentive? Bueno, hay un señor que hoy día es dueño de una inmensa minera que comenzó así. Pedía préstamos al Banco del Estado, con esa plata compraba terrenos, plantaba arbolitos en Temuco, en esa zona, pinos, el Estado les subvencionaba todo lo que plantaba, ganaba el doble, pagaba los créditos del banco y terminó siendo dueño de Soquimich. O sea, imagínate el negocio que hacen las forestales y las empresas del área con este decreto 2200 y sigue No, vigente. 701, 700, el decreto ley Perdón, 701. 701, 700. El decreto ley 701, sí. Y sigue vigente. Sí. Y por otra parte, te voy a poner varias cosas para que tú las ¿Ya? señales. Mira, tratando de bajar un poco, de hacer más explícito y más simple, ¿qué es una constitución? Es un plan que permite una convivencia de la sociedad civil en un marco de derechos civiles y sociales que están regidos por una normativa, ¿no es cierto? Y que da paso a una institucionalidad política, social, cultural y de distintos modos. Pero esa estructura, esa arquitectura, ¿cómo asegura que algunas frases que están muy bonitas en el papel, de hecho la Constitución también habla de la dignidad de los hombres, pero que no la asegura? ¿Qué se va a hacer para poder asegurar cosas como la siguiente? Los derechos humanos, la justicia social, como un Estado que tenga real injerencia en la producción del agua, de la electricidad, de los bienes naturales, pues, que deberían seguir siendo naturales. Preservar el medio ambiente. Hoy día no se puede pensar en un tipo de país en donde no estén presentes las mujeres, en donde no esté presente una concepción económica de desarrollo, no de crecimiento. En el plano humano, de la solidaridad, o sea, si tenemos una constitución que habla que la sociedad debe ser solidaria, ¿cómo hacemos posible que eso se cumpla? ¿Cómo hacemos posible que no solo los ciudadanos tengan derechos, sino que también tengan deberes que apunten al desarrollo del país? Es decir, ¿cómo está el tema de seguridad social, de seguridad de salud, de educación? ¿Cómo van estos de la mano también con deberes y derechos?
y cómo en la práctica se transforman en elementos que sean, comillas, controlables, asegurados por el Estado de que se van a llevar a cabo. Bueno, una pregunta bien grande, Juan Luis. Mira, la voy a tratar de hacer sintética. Efectivamente, la Constitución establece un marco dentro del cual se tienen que desenvolver los órganos del Estado para los efectos de lograr evitar de que se concentre el poder de manera tal de que el Estado no fagocite al individuo, que en un individuo no se haga del poder del Estado, de que las mayorías no arrasen con las minorías, porque existe el coto de dado de los derechos esenciales y la dignidad humana, y así también que las minorías no se impongan a las mayorías para evitar la oligarquía, como es la situación que a mi juicio se da en la realidad vigente. Respetando un canon o estableciendo órganos que tengan que promover y respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ahora, es efectiva. Una muy buena pregunta está respecto del sistema de justicia tributaria. En Chile, y el decreto ley 701, que de ahí que es un decreto ley, porque nació en un periodo de irregularidad institucional y es de la dictadura. De ahí que todo este tipo de mecanismos que se encuentran consagrados en la legislación que llaman la atención, porque estamos muy preocupados y obnubilados con el impuesto a los súper ricos, que está bien que exista, yo no lo relativizo, pero hay otros aspectos que son mucho más efectivos para recaudar impuestos y que hemos desatendido y que los planteamientos o marcos deberían estar fijados en la Constitución. Porque un sistema tributario, un buen sistema tributario, tiene que velar porque exista una recaudación progresiva de impuestos, es decir, que quienes tienen más paguen más impuestos, no lo que ocurre actualmente. Actualmente lo que más recauda es el IVA, que es un impuesto netamente regresivo, porque afecta al consumo. Y quienes tienen que destinar la mayor cantidad de recursos al consumo son los que pagan más impuestos. En segundo lugar, tiene que recaudar efectivamente. Y en tercer lugar, tiene que velar porque no se afecta el empleo. Ahora, en Chile existe una tal brutalidad de cantidad de mecanismos de exención y beneficios tributarios, la renta presunta. La renta presunta. Si todos son capaces de poder calcular efectivamente su renta, ¿por qué algunos pueden tributar sobre la base de una renta presunta? Que les conviene, obviamente, que les es mucho más beneficioso porque rebaja el patrimonio y le permite eludir, no evadir, eludir una gran cantidad de impuestos. La cantidad de excepciones y mecanismos de recuperación que existen de impuestos para las grandes empresas. No es un misterio que nuestro presidente compraba empresas fantasmas o quebradas, en realidad no fantasmas, empresas quebradas, porque les permitía rebajar impuestos. Le permitía rebajar impuestos por las pérdidas que generaban estas empresas quebradas, que les permitía aumentar gastos y acreditar más pérdidas, y así no tener tanta ganancia, lo que es una ficción. Lo que es una ficción. Y esta ingeniería tributaria que se permite a través de un modelo actualmente vigente hace que finalmente se recaude mucho menos de lo que se podría llegar a alcanzar. Estoy ejemplificando porque existen otros ejemplos mucho más dentro de nuestro sistema. Ahora, otro aspecto que parece indispensable es hacer del Servicio de Impuestos Internos un organismo autónomo. Actualmente depende del Ejecutivo de turno, tiene muy bajas o pocas atribuciones efectivas de fiscalización, no tiene posibilidad de intervenir o tener necesaria información respecto de las cuentas o de los saldos de cuenta de ahorro en un periodo respectivo de una persona, lo que permite establecer si ha boleteado o no, y esto implica también la posibilidad de determinar si ha pagado o no sus tributos. Esto es algo que obviamente tiene que ser resguardado desde el punto de vista constitucional, porque si no tenemos recursos, todos estos derechos sociales que soñamos en consagrar van a terminar siendo un catálogo de buenas intenciones, pero no se van a poder materializar. Y que está vinculado con lo que tú estabas preguntando hace un momento atrás. Ahora, ¿cómo lo aseguramos? Primero, porque ante todo derecho tiene que haber garantías. Se tendría que ampliar las posibilidades de la deducción de la acción de protección u otro tipo de acción constitucional que permita reclamar ante los tribunales de justicia la afectación de algunos de estos derechos esenciales de carácter social. En segundo lugar, tienen que haber reclamaciones administrativas, es decir, que a los órganos de la administración uno pueda reclamarles porque no están cumpliendo con la función que es satisfacer estas necesidades de carácter social. Y otro aspecto que aparece indispensable es el ombudsman, que es el defensor del pueblo.
en otros países, en Gran Bretaña, por ejemplo, existe un defensor del pueblo. Una persona o una institución, en realidad, que pueda reclamar cuando existe una afectación de diversos derechos en relación a un ciudadano. Y ese ombudsman se ocupa finalmente de obligar al Estado a cumplir con los derechos que se encuentran constitucionalmente establecidos. Dentro del marco de los derechos humanos, indudablemente que los recursos naturales deberían pertenecer al Estado de Chile, pero yo soy de la idea de que se mantenga la alianza con empresas privadas por un tema de financiamiento. El Estado de Chile no va a ser capaz de invertir todo lo que quisiera en innovación y tecnología para lograr obtener mayores dividendos frente a la explotación de los recursos. Obviamente esto a través del royalty y no como lo que ocurre actualmente, que prácticamente se regalan nuestros recursos minerales y más aún muchas veces salen productos que siendo debidamente procesados en el extranjero, vaya que tienen un valor significativo. ¿Ah? El relave que queda como consecuencia de la explotación minera también debería pagar una cantidad impositiva o dar la oportunidad de que le agreguemos valor agregado a este producto para lograr finalmente perfeccionar nuestro sistema de producción y aumentar la calidad de lo que exportamos. El agua tiene que ser consagrado como un derecho humano, no me cabe la menor duda. El agua es un derecho humano. Yo soy de la idea de... ahí está la discusión entre la expropiación de los derechos de aprovechamiento o la nacionalización. Yo estoy en la duda, porque son tan importantes y escasea el agua es tan trascendental que no sería descabellado hablar de nacionalización. Pero creo que es algo que hay que discutir y sentarse a determinar cuáles son las ventajas y desventajas de algo así. Y por último, respecto de lo que está vinculado con el aspecto de la discriminación, sobre todo en relación con las mujeres, pero yo no me quiero limitar a las mujeres, ¿eh? Me quiero también referir al adulto mayor, que vaya que es discriminado en este país, vaya que es discriminado el adulto país en este país, también a circunstancias de origen étnico, a las personas que viven en zonas rurales, a personas que por determinado origen social son discriminados. Y eso implica que es obligatorio, no es o sea, una propuesta dentro del debate constitucional que adoptemos el concepto de la interseccionalidad. ¿Qué es lo que es el concepto de la interseccionalidad? No te preocupes, Juan Luis, es súper cortito. La interseccionalidad consiste en que frente a una determinada situación de discriminación hay que especificar cuáles son los factores que inciden en esa discriminación. ¿Por qué? Esto nace de las mujeres de color en Estados Unidos. Las mujeres de color en Estados Unidos veían a estas mujeres blancas de clase media que luchaban por el feminismo, pero resulta que las mujeres de color decían, ok, bonito que tú luches, pero tu lucha y tus propuestas a mí no me satisfacen, porque mi discriminación es distinta de la tuya. Entonces, por ejemplo, habría que ver si una mujer es discriminada, habría que ver cuáles son los factores de discriminación. ¿Es el sexo, es decir, la condición de mujer? ¿Es la circunstancia de la edad, porque ser joven? ¿Es la circunstancia que vive en una zona rural? ¿Es la circunstancia que pertenece a determinada etnia? ¿Es porque es de determinada clase social? Y hay que determinar cuánto inciden todos estos factores en la discriminación para poder abordarlos y lograr superar el problema de la discriminación completa. Y eso es algo que se puede constitucionalizar también. Tres preguntas muy cortitas. A ver. Así corta. Devolución de las empresas del Estado que fueron con el golpe de Estado que fueron pasadas a privados. Habría Sin que ver, habría que ver en qué condiciones se encuentran esas empresas para determinar si están siendo bien explotadas y determinando si puede ser mucho más efectivo cambiar el régimen impositivo en lugar de un proceso de expropiación que puede terminar muy mal. Ya, pero está por revisar esa situación. Sí, revisar la situación. Porque aunque no queden empresas, ahí hay un patrimonio que fue trabajado por Por cientos de eso hay años. que determinar, Sokimich, a mí es una situación que me genera mucho, mucho ruido, cómo es el yerno del dictador que finalmente terminó en una condición privilegiada en una empresa que fue irregularmente privatizada. En ese contexto yo no me cierro a determinar la revisión y la posible intervención del Estado en la misma para obtener efectivamente, hacer justicia en torno al proceso que se vivió para recuperar lo que perdimos los chilenos como consecuencia de ese proceso.
Estudiar la devolución de tierra a los mapuches. Yo creo que también es algo que debería verificarse de manera ordenada para los efectos de evitar afectar a los ciudadanos que están viviendo en esos territorios. Hay que determinar quiénes y cuántos son estos territorios. Ahí las empresas forestales han hecho un trabajo lamentable en términos de poder integrarse adecuadamente en esos lugares y creo que es el momento de comenzar a estudiar cómo se pueden efectivamente brindar una determinada autonomía a estos pueblos originarios en dicho lugar. Pero insisto, hay otros ciudadanos ahí que en realidad no tienen ninguna responsabilidad en la falta de intervención del Estado y que hay que evitar afectar sus derechos. El carácter del Estado en relación a su participación en la economía. Yo solamente así, muy rápidamente, te debo recordar que en salud, en educación, habían empresas del Estado que eran empresas que construían los establecimientos educacionales, los establecimientos hospitalarios, y, y eran impecables y todavía están paraditos y el rol del Estado en esa materia con empresas propias que construían. Eh, ¿Tú crees que es posible revisar eso? Yo creo que habría que constitucionalizar la Corfo. La Corfo creo que es una institución que podría perfectamente asumir el rol de entregarle la posibilidad al Estado de generar iniciativas de carácter empresarial. Creo que el concepto de Estado subsidiario ya no da más. Que hay que pasar a un Estado social y democrático de derecho, y eso implica que en determinadas materias el Estado tenga intervención para poder realizar actividades de carácter económico. Indudablemente, no me cabe la menor duda que así tiene que ser. Y eso se da en países, nuevamente, no es Venezuela, Cuba ni Corea del Norte, sino que inclusive en los países más desarrollados, las empresas del Estado son exitosas porque responden a otro cariz, que no netamente, no es neta y exclusivamente el de la rentabilidad, sino que es el de la sustentabilidad o la proyección hacia el futuro, mejorando el servicio que se presta para los efectos de lograr cumplir con un determinado derecho social. Entiendo que en Francia la línea aérea más importante, el metro y todo son del Estado. Y en Canadá Oye, también la salud. En Canadá Andrés, también la salud, por eso es importante. Sí, dale nomás. Andrés, mira, un tema que me parece muy cortito porque nos vamos a ir despidiendo. Mm. Escuché por ahí algunos constitucionalistas, colegas tuyos, que señalaban que ustedes tendrían atribuciones para, comillas, suspender el funcionamiento en una situación especial, Mm. suspender el funcionamiento del Parlamento. Incluso cerrar el Parlamento si fuese necesario en algún minuto, porque ustedes van a estar generando leyes y ¿qué pasa con su rol? No estoy de acuerdo, Juan Luis. Yo creo que el rol que le corresponde a la Convención Constitucional va a ser única y exclusivamente redactar la Constitución. El hecho de intervenir en lo que va a tener que estar funcionando de manera paralela, que va a ser el Parlamento, que ellos sí tienen que crear normas jurídicas de carácter legislativo de inferior rango, pero que van a tener que verse vinculados a la nueva Constitución una vez que ésta se encuentre ya implementada y en vigencia. Creo que no es rol de la Convención Constitucional el usurpar las funciones que le corresponden a otros órganos, puede conducirnos a una desestabilización significativa, tomando en consideración que la ciudadanía que concurrió a emitir su sufragio y a votar por los convencionales constituyentes lo hizo para que ellos redactaran una nueva constitución, no para que se hicieran del poder de otra manera. Ok, me parece responsable, interesante y fundada tu respuesta. Pero te digo, Sí, solo sé que hay constitucionalistas hay que, alguna que idea, sí, sí, lo has escuchado, la he escuchado, la he y, escuchado, pero y por otro lado se sostienen que ellos tienen como el 3% del apoyo popular, menos que Piñera, menos sí, que pero nuestro presidente. estoy de acuerdo, Juan Luis, pero eso es la encuesta y no podemos entrar a tomar decisiones en base a la Ok, encuesta. La gran ok. encuesta es cuando sea la elección y estos individuos sean finalmente reelegidos o no reelegidos. La ciudadanía tiene que pronunciarse.
Hemos tenido un excelente diálogo ciudadano con un electo constituyente del Distrito 20, pero como nosotros sabemos que Andrés Cruz Carrasco no solo se mueve muy bien en el ámbito de sus opiniones constitucionales, sino que también en el ámbito de los análisis políticos, sociológicos. Eh, Preguntarle a Andrés antes de irnos, ¿qué le parece el panorama político que se está viviendo en esta coyuntura? Estamos viviendo claramente una profunda crisis, una crisis respecto de la cual tenemos que ser súper responsables porque todos estamos dentro de este barco. La actitud que hemos visto de los partidos políticos esta semana en torno a unas primarias fracasadas por parte de quienes se dicen la oposición ha sido derechamente vergonzoso. E indudablemente no me llamaría la atención que el día de mañana la ciudadanía se plegara por alternativas completamente diferentes a las que actualmente se están levantando, que más que nada parecen proyectos de caudillos, mucho egoísmo, el hecho de que se estén vetando unos con otros para los efectos de, en el cálculo chico, lograr una ventaja electoral en unas primarias, me parece muy poco sano para rescatar o profundizar nuestra democracia. Estamos viviendo una crisis que no solamente nuestra, ¿eh? Una crisis que se vive en todos los lugares. Hemos visto lo que se está viendo en Colombia, lo que se está viendo en Perú, Bolivia, Argentina, lo que se está viendo en Francia, lo que se está viendo en Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos ajenos a la realidad mundial y a esta situación que estamos viviendo en la democracia representativa y tenemos que estar muy atentos para poder ver como ciudadanos y ciudadanas cómo vamos a enfrentar el desafío. La humanidad está viviendo una crisis sociológica. Yo Oye, creo que sí, pero estamos en tú, un tú, tú cambio, un dijiste, proceso de cambio. tú dijiste algo, dejaste pasar ahí elegantemente una idea que yo comparto. Si en este minuto hubiera una candidatura ciudadana, una candidatura independiente de una personalidad significativa como Isquia Siches, como lo es hoy día en términos de la credibilidad y de la inteligencia de don José Massa, o alguien, o algún rector como el de la Universidad de Chile, levantar una candidatura independiente, yo creo que se acabó el cuento. Bueno, yo creo que podría ser una experiencia interesante, pero hay que especificar y tener mucho cuidado en cuál es el grupo que está detrás. Porque recordemos que una persona no La gobierna sola. ciudadanía, la Es que no, ciudadanía. es que Juan Luis, la ciudadanía es un concepto súper grande y hay que Sí, tener cuidado de quiénes pero son los que se toman ese concepto. ¿Ah? Y yo no tengo no, la no, menor duda que podría ser interesante, pero hay que tener cuidado, nada más. Digo que hay que tener cuidado. ¿Mm? sí, pero sí, gente buena para administrar el país sobran. ¿Mm? Yo estoy de Sí, acuerdo. Por eso, ojalá que sea la gente buena la que acompañe a estas personas que puedan ser figuras para los efectos de lograr. De hecho, el otro día escuché una idea bastante interesante, ¿eh? De que se pudiese introducir una reforma constitucional para levantar un gobierno de transición. Un gobierno de transición para que pasar de la constitución de la dictadura cívico-militar a la constitución de la democracia plena. Yo no me cierro, creo que sería interesante. Creo que dirigido por un grupo de hombres buenos. podría ser, perfectamente. Habría que ver cuál es la. No, no sería la primera experiencia de gobiernos colectivos en la historia. Y en Sudamérica se han dado experiencias y no han sido fracasadas. Por lo tanto, es algo que hay que estar atento para determinar si podría perfectamente evaluarse en el caso en concreto. Estimados amigos y amigas, un bloque más hemos tenido con Andrés Cruz Carrasco. Siempre entretenido hablar con Andrés. Te lo agradecemos mucho en el nombre del equipo directivo de La Ventana Ciudadana. Te doy las gracias. Reitero nuestras felicitaciones. Creo que tú vas a hacer un aporte. Si hubiese sido como independiente puramente químico, hubiese sacado el doble de votos porque la gente te estima, te quiere y te conoce, pero esa fue la realidad. Un abrazo grande y los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que usted se despida, no solo de
la gente de la región, sino del país, de América Latina y del mundo. Muchas gracias a todas y todos. Se viene un desafío grande y un desafío en el que nadie puede permanecer ajeno. Ustedes son súper importantes, tienen que exigirle a los convencionales constituyentes que generen una labor transparente, una labor participativa, pero a la vez ustedes tienen que ser responsables del proceso que se viene en adelante. No pueden omitirse. No quiero asumir esa frase que cita el cientista político Félix Ovejero, respecto de la cual todos creemos que tenemos derecho al cielo, pero no somos capaces de renunciar a nuestros pecados. Y por lo tanto es algo que la ciudadanía tiene que asumir. Así como tenemos derechos, vaya que existen deberes. Asumámoslo. Un abrazo virtual. Un abrazo, Frater. Jorge. Nos vemos, un abrazo, nos vemos. Chao.